La presión es una magnitud física bastante interesante, ya que, dependiendo del valor que adquiera esta magnitud, la materia se va a comportar de distinta manera. La presión es la que nos permite variar el punto de ebullición y fusión del agua o ciertos elementos, y también es la que produce que la gente se desmaye simplemente por el hecho de que se levantó muy rápido de la cama o se paró muy rápido de la silla. Bienvenidos a la clase de hidrostática de hoy día. Cuando hablamos de presión, lo primero que se nos viene a la mente es la típica señora diciendo me le bajo la presión o échale un ojo a la olla de presión. Sin embargo, ¿qué significa este término tan usado por todos? Aquí voy a tener que leer porque no me la sé de memoria. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En otras palabras, la presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie determinada y su unidad de medida es el newton metro cuadrado. Y cuando hablemos de fluidos, se medirá en pascales. Un ejemplo breve pero doloroso para entender cómo nuestro cuerpo entiende la presión es hacer un pequeño ejercicio. Traten de golpearse con la mano en el hombro o en la espalda, es una palmada. Y luego el dolor que ustedes sienten, compararlo con cuando se entierran un cuchillo. No lo hagan. Ahí tienen que hacerse la pregunta, ¿cuál les duele más? Así es como nuestro cuerpo entiende la presión, en base a dolor. Ya que, viendo la definición, podemos decir que la fórmula para interpretar la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿ya? Y si queremos poner un cuerpo sobre una superficie, la presión que ejerza dependerá de su peso, masa por gravedad, ¿ya? Sobre la superficie que éste tiene en la parte de abajo, la superficie que está en contacto con el otro objeto. Pero cuando hablamos de un fluido, ahí las reglas cambian un poco, porque ahí ya no depende del peso de un solo objeto, sino que depende de la densidad del objeto. Y ahí la presión ejercida pasa de ser a ρ por g por h, y podemos ver que esta depende solamente de el ρ, la densidad, o sea, el material con el que estamos trabajando, y la altura a la que está el cuerpo. Pero conste, esta altura no se refiere a altura, así a su término correcto, sino que se refiere más a como profundidad. Dependiendo qué tan profundo estemos, la presión va a aumentar. Imagínense que la presión es la cantidad de materia que hay sobre un punto. En este caso, si estamos en las profundidades del mar, en el lado más profundo del mar, valga la redundancia, va a haber mucha más presión, mucha más materia sobre ti, de agua, una columna gigante de agua, que estar simplemente a 2 metros de profundidad, ya que ahí la columna de materia es mucho menor, son 2 metros. Por lo tanto, mientras más materia haya sobre un cuerpo, mayor presión va a haber sobre este. Ahora, pasamos a la pizarra para entenderlo un poco mejor. Primero observamos la presión sobre un objeto, donde el peso que se le aplica es aplicar presión. Primero observamos una masa de 200 kilogramos y una superficie de 2 metros. Aplicamos la fórmula fuerza partida sobre área, donde la fuerza es el peso. Finalmente, calculando ahí como muestra en pantalla, nos da que la presión aplicada es de 1000 newtons sobre metro cuadrado o 1000 pascales. El segundo caso es de una espada de 1 kilogramo y una superficie de 0,01 metro cuadrado. Aplicamos la misma fórmula anteriormente, fuerza sobre área, obteniendo que finalmente la presión aplicada es exactamente la misma que la de la masa de 200 kilogramos. Ahora, en el caso de un fluido, se aplica estar en una piscina a 2 metros de la superficie. La densidad del agua es de 997 kilogramos por metro cúbico y aplicamos simplemente la fórmula presión es igual a ρ por g por h, resolvemos y obtenemos una presión que es de 19.940 pascales.
Con todo esto, podemos concluir que la presión es una magnitud física que mide la fuerza aplicada sobre una superficie específica, que una gran fuerza puede aplicar una presión muy pequeña y una fuerza pequeña puede aplicar una presión muy alta, y que la presión de un fluido depende de su densidad y la altura a la que ésta esté. Con eso me despido. Nos vemos en la próxima clase o video, lo primero que ocurra. Chaito.